Hola, bienvenida a nuestra penúltima sesión de la clínica de ortodoncia. Pues vamos a ver el día de hoy un poco acerca de los tratamientos ortodóncico-quirúrgicos. Esto conlleva la unidad 4 y vamos a hablar a grandes rasgos de lo que es la cirugía ortognática y las diferentes técnicas que se tienen para rehabilitar a un paciente con maloclusiones clase 2 o clase 3 demasiado acentuadas. Para eso vamos a iniciar diciendo que las cirugías ortognáticas se llevan a cabo por diferentes motivos, entre otras cosas para mejorar el aspecto físico. Esto lleva mucho la cuestión de estética y autoestima del paciente. Por lo tanto, se utiliza cuando el paciente presenta alguna asimetría o también cuando se desea tratar la apnea del sueño y para resolver alteraciones de la oclusión, ¿no? Sobre todo cuando es demasiado acentuada una clase 2 o una clase 3, tal como lo vemos aquí en nuestra imagen, ¿no? Tenemos nosotros ya conocimiento de la clasificación de las maloclusiones, pero también hay aspectos estéticos que no les agrada mucho a los pacientes, como la mordida abierta, una asimetría o en el caso de pacientes que presentan sonrisa gingival. Y es que a través de la cirugía ortognática nosotros podemos ir de una situación de este tipo a esto, de un perfil cóncavo a un perfil recto. Estas son las imágenes del antes y las imágenes después de una cirugía en un paciente. Y la paciente que presenta sonrisa gingival, después de la cirugía, pues cambia completamente su estética y la función también masticatoria en ellos. Para eso vamos a ver que tenemos principalmente dos técnicas quirúrgicas, la que se realiza en la mandíbula y la que se realiza en el maxilar. En la mandíbula se llama cirugía de desdoblamiento sagital, que va a ser el método por medio del cual se acorta o se elonga la mandíbula. Se realiza un corte en el cuerpo de la mandíbula, como se ve en la imagen, y entonces nosotros podemos, bueno, el cirujano maxilofacial va a desplazar el cuerpo hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de lo que se desea lograr. Y el otro es mediante una fractura horizontal del Lefort 1, el cual va a permitir la recolocación del maxilar superior en los tres planos espaciales. Recordemos cuáles son estos tres espacios o planos, que son el anteroposterior, vertical y transversal. De ahí que entonces vamos a ver cuáles son los tipos de tratamientos ortodóntico-quirúrgicos que nosotros tenemos. Vamos a iniciar por identificar que estas son nuestras alteraciones anteroposteriores, verticales y transversales, y vamos a desglosar las alteraciones en cada uno de estos tres sentidos. Primero, las alteraciones anteroposteriores es para corregir sea el maxilar o la mandíbula. ¿Qué es lo que le puedo hacer yo al maxilar? Pues dos movimientos, o avanzarlo o retraerlo, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué puedo hacer yo con la mandíbula? Exactamente lo mismo, o llevarlo, como en el caso de la imagen, hacia adelante o llevarlo hacia atrás. ¿Qué pasa en la cirugía bimaxilar? Pues es la combinación tanto del maxilar como de la mandíbula, uno hacia adelante y el otro hacia atrás. Y en la mentoplastía vamos a hablar exclusivamente de una cuestión estética en la que se ve modificado el mentón. Bueno, pues entonces en la cirugía maxilar, como ya hemos comentado, es la técnica de fractura horizontal con la que se va a conseguir un avance considerable del maxilar superior, siendo los factores limitantes el paquete vasculonervioso, ¿sale? Esto es precisamente un detalle de mucho cuidado que nosotros debemos de considerar a la hora de indicar una cirugía del maxilar, sobre todo porque conlleva la inervación y la irrigación de toda la parte del maxilar. Y también debemos de considerar la distensibilidad de los tejidos blandos. Si el perfil soporta el llevar demasiado adelante, o cuántos milímetros puedo yo llevar hacia adelante o hacia atrás ese maxilar. Generalmente es importante considerarlo cuando el maxilar va hacia adelante, ¿no? Que se va a
extender la piel, ¿no? Y requerimos saber si el perfil y si la piel del paciente lo soporta. Por tanto, la retracción del maxilar también se va a ver limitada si considero las estructuras distales a la fosa pterigomaxilar. Es muy importante considerar estas medidas con las correspondientes radiografías de una lateral del cráneo y una anteroposterior para ver el espacio y los milímetros que puedo avanzar o retroceder a este maxilar. En la mandíbula, cuando yo deseo avanzarlo, generalmente se va a realizar por un medio que es la osteotomía. Esta osteotomía se realiza mediante el desdoblamiento sagital bilateral de la rama mandibular y se fija mediante alambres intraóseos y tornillos de osteosíntesis. Los principales inconvenientes de este tipo de tratamiento son la sensibilidad y que al inicio reduce la abertura interincisal del paciente. Actualmente los cirujanos maxilofaciales ya trabajan con técnicas más modernas en las cuales el día de la cirugía puede ser ambulatoria y ese mismo día el paciente sale de cirugía y sale hablando, ¿no? Anteriormente se requería de una fijación intermaxilar, al día de hoy ya no es necesario, sin embargo es importante los cuidados postoperatorios, ¿no? Bueno, y entonces como lo vemos en la imagen, el avance mandibular es justamente llevar hacia adelante la mandíbula y fijarla con tornillos. Es muy importante tener en cuenta todo esto previo con tomografías, saber cuántos milímetros yo lo puedo llevar hacia adelante y que se fije correctamente. Ahora, en el proceso opuesto, que es la regresión mandibular, requerimos, aparte del desdoblamiento sagital bilateral, de una osteotomía oblicua. ¿Qué significa esto? Retirar una parte del cuerpo de la mandíbula, lo cual me va a permitir reducir el prognatismo mandibular. Y se requiere, es más rápida, pero se requiere de igual forma la fijación con tornillos y placas de titanio, ¿sale? Son súper importantes que explicarle al paciente el procedimiento previo a la cirugía, ya que la rehabilitación posoperatoria conlleva un poco de tiempo. Hay pacientes que todavía un año después de esta cirugía, todavía de repente sienten como hormigueo o adormecimiento en la mandíbula, porque pues precisamente se incide también, aparte del hueso, pues se contrae o se restringe el espacio en el que estaba el nervio, ¿no? Por tanto, sí conlleva un poco de alteración en la sensibilidad, pero es de forma temporal. Se requiere paciencia y si durante algunos meses es que todavía se llega a sentir cierto adormecimiento en la mandíbula. Y bueno, la mentoplastía, que es un tipo de intervención que sirve para mejorar la proyección del mentón. Esta generalmente va hacia adelante, pocas veces va hacia atrás, pero sí existe, ¿no? Que pueda ser acompañada la mentoplastía aparte del desdoblamiento sagital en un paciente clase 3, ¿no? La ausencia de estructuras anatómicas circundantes permite mover el mentón en los tres planos del espacio. El tamaño del mentón se puede aumentar realizando una osteotomía para recolocar la sínfisis o bien añadiendo implantes. Entonces, esto es una cuestión meramente estética. Y va el paciente de esta condición a esta, lo cual favorece mucho el perfil facial de nuestro paciente. Vamos a ver cuáles son las correcciones de las alteraciones verticales, hablando tanto del maxilar como de la mandíbula. En el maxilar vamos a ver que podemos hacer intrusión o extrusión maxilar. Se considera que nuevamente recurrimos a la fractura de Lefort, es una fractura horizontal del maxilar, en el cual vamos a reubicarlo en un sentido más superior o inferior. Hace que podamos descender el maxilar y que cuando lo descendemos aumenta la altura facial de nuestro paciente. Estos son los tornillos y las plaquitas de titanio de las que platicábamos en las diapositivas anteriores, con las cuales se hace uso de ellas para fijar
y estabilizar el desplazamiento, ¿no? Lo que se ha logrado mover, fijarlo y que claro que va a haber cierta recidiva, pero que sea en lo menor posible. ¿En qué consiste la cirugía de la rama mandibular? Esta se realiza en pacientes con cara alargada, mordida abierta y deficiencias mandibulares anteroposteriores. Suelen tener una rama mandibular corta, por lo que se recomienda realizar al mismo tiempo la cirugía del maxilar, es decir, una cirugía bimaxilar, ya que la cirugía de la rama es más inestable que el de la maxila, ¿no? Es justo lo que vemos en la imagen y lo que ya habíamos platicado, lo tenemos que descender, sin embargo, es más notorio cuando se hace de ambos maxilares el cambio, ¿no? La corrección de las relaciones transversales. ¿Qué cosa es? Es hacerlo más ancho o más angosto, ¿no? Expander los maxilares, tanto el maxilar como la mandíbula, en un sentido horizontal. Vamos a ver entonces que los objetivos de la cirugía ortognática van enfocados a restablecer la forma y la función. En consecuencia, cuando nosotros restablecemos forma y función, mejora considerablemente la estética facial de nuestro paciente y coloca las bases óseas de los órganos dentarios en la posición adecuada después de recibir un tratamiento ortopédico, maxilar y ortodóntico. Es decir, requiere de una preparación previa de ortodoncia, no nada más es la cirugía y ya, tiene que ir acompañado de un movimiento dental. Y es como llegamos de una condición a lo mejor de la aterognasia a disminuirla y facialmente mejora mucho el aspecto y la autoestima de nuestro paciente. Pasamos de una condición de este tipo a esto, ¿no? Entonces, los pacientes cuando ven los resultados, obviamente el día siguiente a la cirugía hay inflamación por reacción normal, pero poco a poco incluso hay como moretones y se padece un poquito, pero el resultado final posoperatorio a largo plazo es bastante bueno. Incluso lo vemos en artistas y jugadores de fútbol que se han sometido a este tipo de tratamientos, aparte de dentales, faciales, ¿no? Cirugías estéticas que ayudan mucho a la presentación de sus actividades, ¿no? Y es importante considerar y realzar la importancia que conlleva el equipo multidisciplinario. El ortodoncista no lo hace solo, requiere de un equipo de trabajo con los cuales se apoya para trabajar en equipo. El especialista que realiza las cirugías ortognáticas es el cirujano maxilofacial, pero quien prepara al paciente pues es el ortodoncista. Y una vez que se ha culminado con la cirugía, regresa con el ortodoncista para terminar con el tratamiento dental por algunas correcciones, detalles y los retenedores posteriores al tratamiento. Requerimos del anestesiólogo porque hay que entrar a quirófano, requerimos a lo mejor antes de un rehabilitador, de un periodoncista, de la gama de especialidades que tenemos en la odontología, porque también en ocasiones, generalmente las cirugías ortognáticas están indicadas para pacientes mayores de edad. Pero ¿cuál sería la condición de realizar una cirugía del maxilar o de la mandíbula antes, sea adolescente nuestro paciente, cuando se tienen deficiencias de crecimiento por algún síndrome o por alguna alteración congénita? Por lo tanto, es importante consultar a toda la gama de especialistas en la odontología que nosotros tenemos para que nuestro tratamiento sea un éxito. Y de ahí que pues con esto estaríamos concluyendo nuestro último tema de nuestro programa y te agradezco mucho. Vamos a revisar nuestras actividades que vamos a entregar para esta ocasión. Muchas gracias.